27 misterios puertorriqueños que nadie ha podido resolver. Como isla, Puerto Rico es un paraíso tropical. La playa Flamenco es considerada una de las más hermosas del mundo. Cuenta con la bioluminiscencia en Puerto Mosquito, fortalezas coloniales como el Castillo San Felipe del Morro y el Castillo San Cristóbal en San Juan, y también las hermosas cuevas del río Camuy. Puerto Rico tiene una población de 3.2 millones de personas. Mientras los turistas disfrutan las playas de Puerto Rico, bajo sus aguas cristalinas, yace un tesoro de 900 millones de dólares que nadie puede tocar. Y en sus cielos, más de 100 personas juraron haber visto la misma nave del tamaño de un campo de béisbol. La leyenda del chupacabra se originó en Puerto Rico. Este solo es uno de los 27 misterios sin resolver que esconde esta isla paradisíaca. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Objetos submarinos no identificados en Puerto Rico. En el 2019, David Fravor, un excomandante de la Marina de los Estados Unidos, contó en un podcast sobre su experiencia con el avistamiento de ovnis en el 2004, revelando también que un compañero suyo sufrió los mismos avistamientos, pero que solo se lo reveló cuando ambos estaban fuera del ejército estadounidense. Todo ocurrió en el mismo año, o así lo aclara Fravor. Tanto él como su compañero estaban asignados en la estación naval Roosevelt Roads, en la isla de Puerto Rico. Su compañero era un expiloto de un MH-53E Sea Dragon. En el podcast contó cómo en 2 oportunidades, cuando extraían del agua las municiones que se usaron en una de las prácticas, el piloto vio un extraño objeto submarino. Lo describió como una masa oscura bajo el agua, algo grande, circular, y estaba seguro de que no era una criatura submarina. Sin embargo, esto empeoró en el segundo avistamiento. Aquí un torpedo de prácticas fue aspirado hacia el mar adentro por un objeto submarino similar. El torpedo nunca fue recuperado. Por otro lado, la historia del propio Fravor también resulta su experiencia personal. Explica que la única razón por la que vio al famoso ovni Tic Tac en el 2004 es porque algo más grande había llamado su atención en esa dirección. El Tic Tac estaba sobrevolando a ras del agua, mientras que bajo la marea había un objeto misterioso de titánicas dimensiones. Fravor lo describe con una forma de cruz y de un tamaño similar a un avión Boeing 737. Explicó que el agua sobre él parecía formar espuma y que poco después de llamar su atención, el objeto desapareció. Número 2. El chupacabras en Puerto Rico. El chupacabras como leyenda se suele asociar mucho con Latinoamérica y México, aunque en la teoría nació siendo exclusivamente una leyenda norteamericana. Ciertamente se han escuchado reportes en muchos lugares del mundo, pero el primer avistamiento conocido, y por lo tanto, el que dio origen a la leyenda, sucedió en la isla de Puerto Rico, cuando salieron noticias de un monstruo similar a los vampiros, pero que solo tomaba sangre de cabras y otros animales. También se debe aclarar que la leyenda nació hace solo 30 años, ya que los primeros reportes vienen de 1995. Así lo detalla el artículo de Skeptical Inquirer, donde la testigo original de la bestia, una mujer puertorriqueña llamada Madeline Tolentino, lo describe con una apariencia similar a la del espécimen Seal de la película Species, basándose en el diseño de H.R. Giger para su filme de terror. Lo cierto es que con los últimos años, la imagen de la criatura se ha desvirtuado por la cultura pop, que en ocasiones la vuelve tierna y amigable. En los relatos originales de 1995, si bien solo se ofrecen resúmenes y poco texto, los avistamientos son varios y permiten tener una visión clara de la criatura demoníaca. Número 3. El tesoro perdido de Francis Drake, de 400 millones. En septiembre del año 2006, en la costa de Aguadilla e Isabela, se encontró un tesoro enterrado por más de 400 años. Se convirtió en uno de los tesoros hallados más grandes en la historia del Caribe, y uno que resalta por su cercanía con el mundo pirata, siendo uno de los mejor escondidos. El tesoro en sí consistía en 2 galeones ingleses a una profundidad de 50 metros, aproximadamente. Estos contenían miles de artefactos arqueológicos de gran valor, desde monedas de oro y plata hasta vasijas y armamento militar de la época. Los galeones y su contenido no solo tienen valor histórico, algunos estiman que lo encontrado tiene un precio aproximado de 900 millones de dólares. Desde 1991, el Instituto de Cultura Puertorriqueña sabe de las embarcaciones. Sin embargo, solo un grupo reducido conoce exactamente su paradero. Los miembros de ese grupo pertenecen a la Academia Puertorriqueña de Buceo Profesional. Efraín Acevedo fue quien originalmente descubrió el lugar del tesoro. No obstante,
no se ha beneficiado del sitio, ya que el gobierno se rehusó a compartir el 50% de las ganancias con él. Por esta razón, desde su descubrimiento, el tesoro permaneció en un limbo legal sobre cómo o quién puede acceder y beneficiarse del mismo. Número 4. Los huesos más antiguos de Puerto Rico. En 1993, un estudio descubrió que los primeros pobladores de República Dominicana llegaron a la isla, de hecho, en el 3000 a.C. De estos grupos primigenios, los cuales colonizaron el Caribe insular en una o dos migraciones, no se tiene mucha información. Poco se sabe de su vida y costumbres, ya que los únicos vestigios que se han encontrado son algunas tumbas. Las pocas tumbas estudiadas revelan que la isla fue poblada al menos hasta el 500 a.C., pues posterior a esa fecha no se han encontrado restos ni materiales ni humanos. Todo esto se sabe por el descubrimiento de 1993, en el yacimiento de Ortiz, al suroeste de Puerto Rico. Aquí, además de abundantes restos de animales marinos, arqueólogos encontraron esqueletos mal conservados de 5 individuos. Solo con estos cuerpos, universidades de Estados Unidos pudieron determinar las prácticas funerarias, dieta e incluso organización social de estos primeros pobladores. Número 5. El descubrimiento de arte rupestre en la isla de Mona, que cambia la historia puertorriqueña. En marzo del año 2024, un estudio sobre las pinturas rupestres en Puerto Rico descubrió que, de hecho, estas son más antiguas de lo que se creía. Las muestras tomadas por el equipo de investigadores fueron talladas entre el 740 y el 400 a.C., aproximadamente. Estos experimentos fueron liderados por el arqueólogo Reniel Rodríguez Ramos y el geofísico Ángel A. Acosta Colón. Este equipo estudió 11 cuevas de la Isla Grande, la isla principal de Puerto Rico, y recolectaron pigmentos de 61 pictografías, con la esperanza de concretar una cronología más clara de la presencia humana en la zona. Número 6. Los extraños petroglifos de Boriquén, hechos antes de Colón. Dentro de las cuevas, a las orillas de los ríos y en las piedras de los campos ceremoniales de los arahuacos, son las únicas 3 áreas de Puerto Rico donde se pueden encontrar petroglifos. Estos son, de forma simple, rocas grabadas con diseños o escritura, generalmente ilustrando formas humanas y de animales. Suelen tener un significado simbólico en las culturas que las crean, y al menos en el caso de Puerto Rico, los petroglifos de la isla fueron hechos mucho antes de la llegada de los colonizadores. Aun si hoy en día no se sabe con exactitud el significado de los símbolos, sí han servido a los arqueólogos para hacer aproximaciones a la antigua cultura que pobló la isla. Número 7. El enigma del león imposible en la Cueva del Indio. Antes de la llegada de españoles a Puerto Rico, quienes habitaban originalmente la isla eran los indios taínos. Este pueblo milenario utilizaba lo que hoy en día llamamos la ruta de los petroglifos, un escondite de ataques rivales, una forma de moverse rápidamente y un refugio para huracanes. La altura de los petroglifos abarca alrededor de 2.000 cuevas en la Isla del Encanto, y de los cuales solo el 25% han sido exploradas oficialmente. Aquí se esconden pinturas rupestres y registros en las piedras de las paredes, marcas hechas por los indios taínos hace cientos de años. Entre todas, resalta la de un león al acecho detrás de un pastizal. Lo curioso del caso es que en Puerto Rico no existen los leones, por lo que una interpretación de los arqueólogos que estudiaron la pintura explica que este petroglifo no es taíno, sino africano, y fue marcado allí por esclavos cimarrones, que eran escondidos por los indios del lugar. Es posible que incluso estas dos etnias hayan establecido alianzas para su supervivencia. Número 8. ¿Quiénes son los taínos y cuál es su relación con Cristóbal Colón? Los taínos son un pueblo indígena de origen arahuaco. Esto es así porque los arahuaco es el nombre genérico con el que se conoce a los pueblos que se asentaron en las Antillas, pero cada pueblo arahuaco se desarrolló y especializó a su manera. Los taínos, por ejemplo, habitaron solamente la isla de la Española, Puerto Rico, Cuba y Jamaica, además de algunas islas de las Antillas Menores. Casi todos los arahuacos provienen de Venezuela, llegando hasta las Antillas a través de la desembocadura del río Orinoco. Pasaban isla por isla, asimilando o destruyendo a los pueblos que se encontraban a su paso. Se conoce a los taínos como una etnia diferente, ya que desarrollaron su propio lenguaje, obviamente perteneciendo a la familia lingüística macro-arahuacana. A la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, había 5 cacicazgos taínos en el territorio de la Española, isla que hoy en día está separada entre República Dominicana y Haití. Para el momento de la conquista, los mayores poblados taínos tenían hasta 3.000 personas. Número 9. Los taínos eran animistas y politeístas. Creían en espíritus y vida de ultratumba.
A través del arte taíno, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar muchos de los aspectos intrínsecos de esta cultura. Utilizaban granito, diorita y basalto para sus esculturas, entre muchas otras rocas. Los lograban pulir hasta darles un aspecto íntegro, lo que ha facilitado el estudio en los últimos años. El arte taíno, al menos en términos religiosos, expresaba su creencia en la vida de ultratumba. Eran animalistas, por lo que creían que todo ser, objeto o elemento tenía un alma única. Por esto, también eran politeístas, creyendo en varios dioses y plasmaban estas creencias principalmente en tótems. Número 10. El sitio arqueológico de Caparra. En el noreste de Puerto Rico, en el municipio de Guaynabo, está Caparra, un sitio arqueológico declarado Monumento Histórico Nacional desde 1994. Para Estados Unidos, Caparra es importante, ya que tiene los restos del primer asentamiento europeo que llegó a la isla, incluyendo la residencia de Juan Ponce de León, el primer conquistador europeo y gobernador de Puerto Rico. En el periodo colonial, Caparra de hecho fue la capital de la isla, capital fundada en 1508 y abandonada oficialmente en 1521. Dentro del territorio de Estados Unidos, Caparra tiene el asentamiento colonial más antiguo conocido, y en el mismo municipio se encuentra el Museo de la Conquista y Colonización, donde se exhiben artefactos, armas y vestimenta de la época. Número 11. El misterio del por qué Caparra fue abandonada en apenas 2 décadas. Caparra fue para los europeos un experimento. En 1508 se estableció como el primer asentamiento de españoles en Boriquén, el nombre taíno para Puerto Rico. Aunque prometía mucho, terminó en un fracaso, y ya para 1530 el territorio había sido deshabitado. De las construcciones coloniales, solo restan muros gruesos de piedra, lo que se cree que fue el campamento español y casa fuerte de Juan Ponce de León. La razón de su fracaso fue que en este espacio de la isla constantemente sufrían ataques de los nativos, además que las enfermedades mermaron la población del campamento. Era para León urgente mover su centro de operaciones. Necesitaban un puerto menos vulnerable a los ataques nativos y aislado para evitar las enfermedades. De ese modo se fundó en pocos años San Germán, el segundo poblado europeo en Puerto Rico. Número 2. El enigmático uso de coquina. Con la conquista de los españoles, a la isla le sobrevino un afán para la construcción. Los colonos trazaron los retículos urbanos, similar a como antaño lo hacían los romanos en su campamento. Para los conquistadores no solo se trataba de ocupar la zona, necesitaban construir para hacer la suya. De este modo, los primeros colonos utilizaron madera, troncos de palma, paja y así construyeron con un estilo similar al de los indios taínos. Crearon ermitas, iglesias, cabildos, cuarteles y viviendas privadas, que se perdieron con el tiempo, y al ser material orgánico, no dejaron nada a su paso. Con las migraciones europeas, terminaron trayendo clavos y ladrillo cocido, lo que permitió la formación de grandes estructuras, mucho más firmes. Finalmente se comenzó a utilizar la coquina, una roca maleable creada por la sedimentación de corales y conchas marinas. Número 13. Red secreta de aljibes pluviales. Con la colonización de Puerto Rico y la ocupación del espacio, se hizo evidente la necesidad de crear viviendas. La ciudad de San Juan en el siglo XIX era uno de los mayores centros urbanos de la isla, y precisamente por el constante aumento de población, muchas más casas fueron construidas. Casi todas las casas tenían una misma estructura, un espacio interior abierto, que permitía la entrada de luz, ventilando el hogar. También los patios con áreas verdes, al ser grandes, era donde generalmente se colocaba el brocal de los aljibes subterráneos. Se construían así para almacenar el agua de lluvia que se recogía desde las azoteas, paseando por un sistema de recolección. Se usaba para lavar ropa, limpiar platos y en general todos los aseos cotidianos. Número 14. Los túneles misteriosos de San Germán. San Germán es, desde su fundación en el año 1511, una de las ciudades más importantes de Puerto Rico. Aún se estudiaba como una impresionante obra de ingeniería y de vez en cuando se descubren secretos de la misma. Uno de ellos son los túneles de la ciudad. Estos recorren aproximadamente 842 metros bajo tierra y su desarrollo llevó cerca de 75 años. Según se sabe, fueron construidos desde 1842 y su construcción finalizó en 1912. La idea era crear un gran canal que permitiera llevar la lluvia desde la quebrada, Manzanares, hacia la parte final de la ciudad, ya que era costumbre que con el agua se inundase. Asimismo, también buscaba conectar esta zona con el área sur, ya que la misma quebrada no permitía el paso cuando llovía. Aunque se conocen los orígenes y función de los túneles, eso no evita que muchas leyendas se hayan creado alrededor de ellos. Algunos decían que aquí los pobladores se reunían para conspirar contra el gobierno español. De igual forma, se llegó a reportar que los masones y otros grupos religiosos se reunían en estas profundidades para poder cumplir con sus prácticas. Algunos escritos dicen que los túneles se llegaron a utilizar como escondite de mercancía robada o que algunos piratas los usaban como su guarida.
Número 15. Los túneles coloniales ocultos en San Juan, Puerto Rico. Por más de 25 años en el barrio La Puntilla del viejo San Juan, el problema de las inundaciones ha sido constante. Sin embargo, esto parece que cambiará en los próximos meses. Debajo del barrio yace uno de los secretos coloniales mejor guardados, los túneles de San Juan. Este sistema de túneles fue construido como parte del antiguo sistema de alcantarillado de la ciudad. Fue construido entre 1860 y 1880. Sin embargo, se dejó de utilizar entrado a mitad el siglo XX. En el 2023, el municipio de San Juan ordenó investigar este sistema con intenciones de reactivarlo, en estrecha relación con ingenieros, arqueólogos y el Instituto de Cultura Puertorriqueña. Número 16. El milagro de Nuestra Señora de Montserrat en el siglo XVI. Nuestra Señora de Montserrat es una forma en la que se refiere a la Virgen María venerada en la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Montserrat. Es decir, es la patrona de una basílica en Hormigueros, en Puerto Rico. Según la leyenda, en el siglo XVI, ella salvó la vida de Giraldo González, antes de ser embestido a campo abierto por un toro. Esta leyenda se separa en dos milagros. En el primero, cuenta cómo Giraldo se encontraba recogiendo bejucos para hacer canastas, cuando un toro salvaje arremetió contra él. Sin poder huir, ni trepar, ni defenderse, exclamó a la Virgen, y cuenta cómo al instante, el toro se dobló de rodillas y bajó la cabeza. Según el cuento original, la misma Virgen María descendió del cielo para bajar la cabeza del toro con su mano, y en agradecimiento, Giraldo construyó en 1590 una ermita en esa misma colina, en nombre de Nuestra Señora. El segundo milagro aconteció con la hija de Giraldo, quien se perdió en el bosque y durante 15 días no fue hallada. Cuando la encontró, ella contó que una mujer trigueña le había dado de comer, que la había reconfortado y acariciado casi como una madre. Giraldo supo al instante que había sido la Virgen, de quien era devoto. Número 17. El misterio de la garita del diablo. Si nos encontramos en el viejo San Juan, podríamos viajar fácilmente al Fuerte del Morro, en San Cristóbal. Aquí encontraremos la fortificación española más grande de toda América. Esta fue construida para repeler ataques enemigos y, por esto, cuenta con varias garitas. Aquí los soldados españoles montaban guardia por la noche. Sin embargo, hubo una que se ganó su leyenda, la conocida Garita del Diablo, construida en 1634. Se ganó su propio apodo, pues es la que está más alejada del resto, más cerca del mar, y en la que, según cuentan, se escuchan extraños e inquietantes sonidos con frecuencia. Los soldados que montaban guardia ahí solían gritar con fuerza para que el resto los escuchara, ya que competían con el sonido de las olas y los relámpagos. La leyenda cuenta que en una noche uno de los soldados llamó, y ningún compañero respondió ni se acercó por miedo. A la mañana siguiente, cuando fueron, solo quedaba su rifle y uniforme en el suelo. Sus compañeros sencillamente afirmaron que se lo llevó el diablo. Número 18. El misterio de la rogativa. En la palazuela de la rogativa se encuentra una famosa estatua de bronce del mismo nombre. Esta se planta en Caleta de las Monjas, en la ciudad de San Juan. Rogativa deriva del verbo rogar, y es llamada así porque la estatua muestra una gran procesión de personas que imploran ayuda de Dios. Fue por un evento que sucedió a finales del siglo XVIII. Resulta que cuando las tropas británicas, lideradas por Sir Abercrombie, tomaron el control de la ciudad, en las plazas civiles desarmados marchaban, cantaban himnos y portaban campanas, orando por la libertad de la ciudad. Sir Abercrombie confundió a la turba, pensó que los superaban en número y abandonaron la ciudad. Debido a esto, se crearon las 4 estatuas para conmemorar aquel episodio que dio libertad al pueblo de la isla. La estatua de la rogativa fue creada en 1971 por el escultor neozelandés Lindsay Dane. Número 19. Centro Ceremonial Indígena de Tibes. El Centro Ceremonial Indígena de Tibes, del barrio portugués en Puerto Rico, dio luz a uno de los más significativos descubrimientos arqueológicos que se haya llevado a cabo en las Antillas. Se encontraron vestigios de sus estructuras, por lo que los investigadores pudieron hacerse una idea de la forma en la que vivían las tribus indígenas de la zona. Pero no solo eso, es también, hasta el momento, el mayor cementerio indígena que se ha descubierto, con 186 esqueletos humanos, con una mezcla de indígenas iñeri y algunos de culturas pretaínas. Por la orientación de la plaza, también se cree que es el observatorio astronómico más antiguo de las Antillas. Número 20. Los misterios del Centro Ceremonial de Caguana. En el centro de Puerto Rico, dentro de las montañas de Utuado, se encuentra el Centro Ceremonial Indígena de Caguana, quizá el más antiguo de todas las Antillas. Esto se cree porque las dataciones hechas estipulan que los indígenas que habitaron la zona vivieron desde hace 1500 hasta 1200 años en el pasado, aproximadamente hasta la llegada de los españoles a la isla.
Curiosamente, Caguana también es el sitio arqueológico con mayor número de batalles en todo el Caribe, con un total de 10, aunque aún podría haber más. Los batalles como estructura son únicas de las islas del Caribe. Número 21. El vampiro de Moca de 1975. Todo comenzó el 25 de febrero de 1975. Un periódico local reportó la extraña muerte de varios animales en el pueblo de Moca, donde se habían encontrado 15 vacas, 3 cabras, 2 gansos y un cerdo con marcas de punción en el cuerpo, como si un objeto punzante se les hubiera inyectado. A su vez, las autopsias revelaban que hasta la última gota de sangre le faltaban a los cuerpos. Al principio se le atribuyó la muerte a los perros salvajes. Sin embargo, el periódico, para resumir la noticia, apodó a la amenaza desconocida como el vampiro de Moca. El 7 de marzo del mismo año se encontró una vaca muerta en el barrio Cruz de Moca, con heridas penetrantes en el cráneo y arañazos alrededor de las heridas. A partir de este punto, las teorías comenzaron a formarse, y fue el punto inicial para el nacimiento de la leyenda del chupacabras. Número 22. El incidente OVNI del 28 de diciembre de 1988. A las 7:45 de la mañana del 28 de diciembre de 1988, ocurrió algo pocas veces registrado. Según muchos testigos oculares, una gran aeronave triangular del tamaño de un campo de béisbol fue vista moviéndose en una región cercana a la Estación Aérea Naval de Puerto Rico. Esto fue corroborado por más de 100 personas. En ese momento, 3 F-14 interceptaron el objeto volador en movimiento e intentaron forzarlo a cambiar su rumbo. El ovni redujo la velocidad casi hasta detenerse, y mientras los 3 pilotos navegaron cercanos al objeto, repentinamente desapareció, solo dejando pequeñas luces rojas volando en donde antes se encontraba. Número 23. El incidente de Aguadilla del 2013. En 2013, desde Puerto Rico salió a la luz un video conocido como el incidente de Aguadilla. En el visual se puede observar a un objeto volador no identificado, que en los próximos años fue objeto de discusión en multitud de ocasiones. Se han publicado blogs, videos explicativos, nuevas fuentes e incluso informes detallando el caso, lo que ha permitido el escrutinio científico del video. Un artículo de investigación del experto Rubén Lianza argumenta, por ejemplo, que lo que observa en el video no es más que 2 linternas chinas de fiesta unidas. Sin embargo, la SCU analizó el artículo cuidadosamente y determinó que esto no es posible, y expuso varias razones. La principal de ellas es que esta teoría no explica la desaparición del objeto detrás de los árboles, y sobre todo en el agua. Número 24. Alineaciones astronómicas del Centro Ceremonial Indígena de Tibes, Ponce. Entre arqueólogos y astrónomos puertorriqueños, se debate el significado y propósito de la alineación de las rocas en el Centro Ceremonial Indígena de Tibes. Este sitio es considerado por algunos como el primer observatorio astronómico indígena del Caribe, y esto se basa en las posiciones de las rocas. Se descubrió que las construcciones monumentales del sitio de Tibes, en particular la plaza principal, se diseñaron de acuerdo con las posiciones de salida y puestas cerca del horizonte de cuerpos celestes específicos del calendario anual. Esto no solo les permitía medir el tiempo más allá de temporadas o días, sino de forma más concreta con un calendario. Número 25. La desaparición de Rolandito Salas Jusino. En 1999, un caso conmocionó a la isla entera, cuando Rolandito Salas Jusino, de solo 4 años, desapareció mientras jugaba en un parque de su localidad. Sin embargo, 25 años después, las autoridades afirman tener nuevas pistas que podrían indicar que Rolandito sigue vivo. Esto sucede porque la Secretaría de Seguridad Pública de Puerto Rico, en conjunto con la Interpol, recibieron información sobre una persona con la misma edad, con una marca de nacimiento igual a la de Rolandito, además de tener similitudes físicas. No obstante, según reporte de Univisión, no han podido comunicarse con él debido a que cada vez que están cerca de hallarlo, la persona huye. Número 26. La ruta taína del chupacabras. La Sierra Central de Puerto Rico es, al menos según los nativos, la región de origen de la leyenda del chupacabras. Es de gran interés para los criptozoólogos o personas que buscan criaturas míticas. Sin embargo, también ofrece visiones interesantes para viajeros más tradicionales. Tal es el caso de la ruta taína. Este es un sendero de 64 kilómetros, donde se pasa por antiguos petroglifos, cuevas y centros ceremoniales escondidos en las montañas, lo que permite conocer la cultura de la antigua comunidad indígena de la zona. Número 27. El misterio del Yunque. Se le conoce como el Yunque al único bosque pluvial tropical de Puerto Rico. Sin embargo, es más famoso por ser un lugar donde personas han desaparecido sin dejar rastro, y muchas veces sin aparecer nunca más. Uno de estos casos fue el caso de Miguel Maza Rodríguez, aunque el antropólogo Andrew Álvarez opinó que estos casos no deben tener en consideración la presencia de ovnis o nada similar.
Esto pasa porque, de hecho, este sitio está muy relacionado con la actividad de objetos voladores extraños. No obstante, no es el único de los peligros, ya que hay mucha presencia de hongos, animales y microorganismos que muy fácilmente se pueden encargar de eliminar la materia orgánica. En términos sencillos, para el antropólogo Álvarez, si bien no hay una explicación concreta de por qué desaparecen las personas, una vez que sus cuerpos yacen en el suelo, es mucho más fácil que desaparezcan a que sean encontrados. La actividad ovni suele relacionarse más con la anticiencia que con un estudio formal. Pese a esto, cuando son las propias fuerzas de seguridad de un país las que hacen reportes sobre objetos extraños, tanto en el aire como en el mar, es algo a tomar en cuenta. Puerto Rico tiene mucha belleza, pero también tesoros ocultos en el mar. Dentro de sus tierras es uno de los pocos lugares del mundo que aún tiene vestigios de los poblamientos coloniales. Precisamente por ello debe ser apreciada como tal, un importante centro histórico y de mucha controversia. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan sobre estos 27 misterios puertorriqueños que nadie ha podido resolver. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.